Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a una de mis escritoras favoritas, María Gainza. ¿Cómo estás, María? Hola, Javier, un gusto, finalmente. Un gusto tenerte aquí en Madrid. Llevábamos tiempo hablando, preparando esta conversación. Sí, mucho tiempo de cortejo. Porque eres muy escurridiza, no eres tan dada a charlar, a dar entrevistas, y para mí me hace mucha ilusión que hayas accedido a charlar conmigo aquí en el hotel. Hiciste un buen asedio. Y vienes aquí a Madrid a pasar unos días, tengo entendido. Vengo a pasar unos días, mezcla de placer y trabajo. Voy a presentar mis libros, que creo que es la primera vez que los presento. En verdad, venía a presentar Un puñado de flechas, que es mi último libro, pero hablando con mi editora me dijo, bueno, estaría bien que hablaras de todos porque nunca viniste. Así que... A saldar cuentas pendientes, porque eres la autora de El nervio óptico, de La luz negra, de Un puñado de flechas, libros todos publicados con anagrama y que fueron un verdadero éxito aquí, bueno, y en muchos países, porque está traducido a 21 idiomas o algo así, o una barbaridad. Pero una de estas apariciones que de repente notas que todo el mundo está hablando del libro, comentándolo o subiéndolo a redes, y un verdadero éxito estos libros. Sí, inesperado y como lindo como todo lo inesperado, porque realmente jamás pensé que iba a salir del círculo íntimo de mi libro, y no lo digo con falsa modestia, realmente no hubo ninguna especulación, anticipación, ni nada, simplemente escribí algo de que tenía ganas de escribir y pensé que iba a quedar ahí. Y bueno, así que tuve como una serie de alineaciones de planetas extraña, muy extraña, que hizo que de golpe un día me llamara una agente literaria que se llama María Lynch. La agente literaria. Me dijo, no sé bien qué es tu libro, pero me encantó, no sé cómo lo voy a vender porque no es ni un relato, ni un cuento, ni una novela, pero le tengo fe. Yo no sabía lo que era una agente literaria. Imagina lo fuera del mundo de la literatura. Bueno, es que además tu caso, perdóname que te diga, muy rocambolesco, porque te publicaste, o sea, te financiaste tu primer libro. O sea, sí, que no es una práctica tan rara en Buenos Aires, aunque sí, de hecho yo en ese momento tenía un novio escritor, que a él le parecía un desastre que yo tuviera la idea de financiarme mi primer libro. Y yo tenía este dinero que iba a destinar para pintar la habitación de mi hija, y dije, no, lo voy a usar para publicar mi libro. O sea, que la habitación de mi hija quedó despintada un par de años más. Y bueno, pero fue un acierto. Fue probablemente la mejor inversión que hice en mi vida. La pintura como eje, ¿no? Como eje, Sí. Y bueno, y realmente fue la mejor inversión, porque lo publiqué en una editorial chiquita, pero que así como prestigio, que tiene mucha aura, así, se llama Mansalva, con un editor fantástico que es Francisco Garamona, y de ese reducto independiente el libro tuvo como como una explosión. Sí, el boca a oreja, todo esto, y sí, la gente le gustó mucho. Y ahí me llamó María, y cuando me lo propuso yo le dije, bueno, pero ¿qué hace un agente? ¿Es como un galerista? Porque mis referencias eran del mundo del arte, yo no sabía. Y bueno, ahí me explicó un poco cómo trabajaba un agente, le dije, bueno, probemos. Y enseguida, bueno, ahí se armó, hubo varias ofertas y decanté por Anagrama, que era, bueno, entiendo que es como jugar en el Barça. En el Barça, lo dices como algo bueno. Sí. Bueno, Messi no jugaba en el Barça. No puedes venir a Madrid y decir que esto es como jugar en el Barça. Perdón, eso demuestra lo poco. Pido perdón a los oyentes, demuestra lo bruta que soy, lo ignorante. Pero para mí, Messi jugaba en el Barça. Tiene todo el sentido, pero ha sido esto sí que ha sido una flecha directa a mi corazón madridista, bueno, María. Quizás lo editamos para no quedar mal con el público. Que va.
Y ahora, bueno, es un buen ejemplo lo que comentas, que conecta muy bien con el primer relato, la primera historia de tu nuevo libro, Un puñado de flechas, que me parece... O sea, me reí en voz alta. Estaba leyéndolo por Londres, este libro, y me reí en voz alta en el metro, lo recuerdo, con tu primera historia, que tiene algo que ver con Francis Ford Coppola. Es una Sí, anécdota muy divertida, muy loca, o sea, insólita. muy insólita, que tú conociste a Francis Ford Coppola, Sí, digamos. sí. ¿Quieres que la cuente? Por favor. Ay, no sé por qué hablo como española. Digo, ¿quieres que la cuente? Como rarísimo. Soy como, en Argentina siempre criticamos a los argentinos que Que a se los hacen 3 los días españoles, sí. ya están hablando como españoles. Bueno, ya estoy en esa. Soy lo que critico, una vez más. Eh, Hace muchísimos años eh, mi, vino Coppola a filmar a Buenos Aires una película y en el equipo de filmación había un director de fotografía, lo llaman así, director de Sí. fotografía acá, que era muy amigo de mi marido. Y el director de fotografía le contó a Coppola que el personaje principal de la película se parecía mucho, era como una especie de alter ego de mi marido. Y Coppola, probablemente buscando inspiración, pidió conocerlo. Mm. Entonces fue mi marido a conocerlo, volvió encantado, una cena que nunca entendí porque mi marido no hablaba pero ni una coma en inglés y Coppola no hablaba español, pero ellos volvieron encantados. No con el otro. Sí, y bueno, y de ahí como que entablaron una relación en la que yo pasé a ser la traductora. Era completamente invisible para ellos y yo iba como traductora con una bebita de 2 años en brazos a traducir entre Coppola y mi marido unas charlas ridículas. Y, y un día fuimos a escuchar una banda en que el frontman era justamente Javier, mi marido, el padre de mi hija, y cuando estábamos ahí escuchando la banda, en un momento nos quedamos solos y Coppola, bueno, tuvo que hablarme y, y me dijo, realmente dijo eso que cuento en el texto, que él creía que los artistas llegaban al mundo con un carcaj, ¿se dice carcaj Sí, acá? un estuche de Sí, flechas, ¿no? De lo que llevan a la espalda del sí, carcaj. con un puñado de flechas y que estaba en cada uno, había artistas que los lanzaban todos de muy temprano y lanzaban todas sus flechas, hay otros que los lanzaban como con cierta periodicidad y había otros que los lanzaban como late bloomers al final de su Sí. vida y que uno no sabía bien cuántas flechas quedaban en el carcaj. Yo creo que él estaba desesperadamente buscando en ese momento cuántas flechas le quedaban. Había hecho sus mejores películas entre los 20 y los 30. Eh, y siempre me quedó ese comentario que fue muy breve y ahora acá quizás lo cuento y suena como más poético y simbólico, lo dijo muy al pasar, pero a mí me flechó, digamos. Y me quedé pensando, yo en esa época ni siquiera, o sea, escribía en el diario, escribía en Página 12, era crítica de arte, pero no tenía creo que no tenía pero ni cerca la idea de ser escritora, ni cerca. Pero por alguna razón me quedó y lo tuve durante años en la cabeza. El episodio Coppola es más rocambolesco y tiene un montón de visos graciosos, pero después El chillón de el sillón Coppola. de Coppola, que era horrible, pero lo tuve que salir a comprar porque, bueno, era un hombre grande y en mi casa no había sillas adecuadas para él. Y tuvimos que comprar ahí en el Easy, que es como comprar en, no sé, como en un supermercado. Sí, Un sí. sillón espantoso, que después lo tuve ahí en mi habitación Claro, mucho tiempo. decías, no puedo tirarlo, pues, porque Claro, es el sillón de es Coppola. el sillón de Coppola. No, y después enseguida mi marido se enfermó, volvió a recaer en una enfermedad que él ya venía arrastrando y ahí perdí contacto con Coppola. Así que, pero bueno, así que quedó esa historia. Pero la metáfora de ese puñado de flechas doradas, porque era... y saber que las puedes ir tirando más joven o mayor, creo que a veces es reconfortante, porque hay mucha gente que tiene mucha obsesión con a esta edad debería haber hecho esto, debería haber... Y a Claro, veces que las cosas te llegan cuando han de llegar y no por ello vas a tener o menos éxito, vas a estar menos satisfecho con lo que has hecho, menos orgulloso. No. no desde ya hay artistas que queman todo muy chicos, no sé, Rambo, y hay artistas más tardíos,
Creo que Cézanne es un artista tardío incluso, si no me equivoco. Y yo en ese momento tenía 30 y pico ya, con lo cual ya sentía que se me había pasado el cuarto de hora para escribir. Aunque no lo pensaba, es raro esto que estoy diciendo, porque Mm, como dije, bueno, voy a ser periodista, pero a la vez no me satisfacía del todo ser crítica de arte. Sentía que no estaba tan cómoda, aunque me iba bien y era lindo. Y, y de alguna manera tenía la sensación de que por cierta, probablemente impunidad o cierta visión de cómo de cómo tenía que ser la escritura sobre arte, había abierto el juego, por lo menos en la escritura de arte en Buenos Aires, se escribía de una forma para el gueto, como digo mm, yo, como se escribía para el country, para un grupo muy cerrado, se usaba un lenguaje leguleyo, que supuestamente por hermético se suponía inteligente, se utilizaba una cantidad gigantesca de lo que llamo ready-mates, que son como frases hechas, que no dicen nada, pero bueno, llenan caracteres. sí. Y yo decía, no, yo miraba a mis compañeros de suplemento, que en esa época fue una época bastante dorada del suplemento Página 12, el suplemento Radar, porque escribían Alan Pauls, Rodrigo Fresán, Juan Forn, Mariana Enríquez, y, y todos escribían sobre otras cosas, o sea, sobre música o libros o teatro, y cine, y escribían de una manera diferente, como que escribían de una manera con un periodismo más fresco, quizás un poco más cercano al nuevo periodismo, con las tintas más ligeras. Mm, Y yo dije, ¿por qué no hago lo mismo con la plástica? ¿Por qué la plástica se sí. endurece? ¿Por qué la escritura de la plástica se vuelve tan dura si justamente es el arte más difícil, por lo menos el contemporáneo, ¿no? El que está más lejos del espectador en vez de más cerca, porque encima le sumamos la opacidad de una prosa eh, tan seca y tan dura. ¿Por qué no lo volvemos más sexy? Esa era la idea, volverlo más sexy. Mm, Entonces ya en esos momentos en Radar intentaba una prosa más seductora. mm. Y después a veces colaba la primera persona y tenía grandes peleas con mi editor, a quien adoro, que se llama Juan Boido, que ahora trabaja en Random House. Y, y Juan me decía, no podés usar la primera persona, María. Como que no se usa en periodismo la primera persona. Y yo lo entendía, pero la primera persona insistía en aparecer, era como una voz. Y después entendí que me tenía que ir con mi primera persona a otra parte. Y ahí me fui al nervio óptico, que era como dije, bueno, la uso acá. Bueno, pues que en el nervio óptico a mí me deslumbró el texto que escribes, por ejemplo, sobre Rozco. Ese Y fue el primer texto. ese fue el primero. Sí, Qué interesante. sí. No lo sabía. En verdad, perdón, te interrumpí. Interrumpo mucho, No, no, soy no. Eso es lo pésima bueno del podcast. entrevistada Eso es porque lo bueno del No, podcast. no, no, es malísimo. Es una Bueno, conversación normal. Hay que interrumpirse, hay soy que pisarse. interrumpidora. No fue el primero, pero fue el primero en el que entendí cómo era el libro. Ah, Eso es lo que me gusta siempre, como ya otras personas me lo han dicho. Es en el primero que entendí cómo era el ping pong entre la voz de la narradora y las pinturas y cómo, para mí era como, de vuelta, voy a hacer una analogía con el pool y no sé casi jugar al pool o al billar. con el billar, sí. Sí, era como pegarle a tres bandas y que la pelota entrara. Eso, ¿viste? Cuando hacen eso, que pegan pum. Eh, soy igual de ignorante que con el fútbol, pero en mi imagen visual me funcionaba. Era pegarle a tres bandas. En el relato de Rothko fue cuando entendí cómo tenían que hacer los textos. Al principio ocupaba mucho más lugar, probablemente como la narración sobre el artista y la obra, y la voz de la narradora era más chiquita y empezaba a asomar, pero no asomaba con los bríos que después asoma. Y ahí Mm, es como que salió. mm. Pues ese texto de Rozco que hablas de un poco una estancia en un hospital de tu marido, con lo que la vida de Rozco, con lo que supone estar frente a un Rozco, me acuerdo que me dejó seco leerlo. Sí, sí. Quedó lindo, creo, sí. Muy emocionante y muy Gracias. bonito. Mm.
Muchas gracias. Es así como un espejo. Es un poco como... es una de las formas en las que miro la pintura. No es la única forma en la que miro una pintura, pero hay un lugar donde la pintura resuena como un espejo entre, digamos, mis sensaciones, mis emociones, lo que sé, lo que traigo, lo que me han contado, lo que he desayunado esa mañana y el cuadro. Es una, no es, digamos, no quiero decir que digamos, que lo autobiográfico sea la única manera de leer un cuadro, desde ya que no. Pero es la manera... Es como la quintita que encontré en ese libro. Quería que fuera así. Y, por ejemplo, hablando de esto, ¿cómo afronta María Gainza, que estos días has estado visitando museos, cómo afrontas ir a ver un museo? ¿Cómo va María Gainza a ver cuadros? Bueno, ¿Hay alguna rutina? ¿No? ¿Evitas algo? ¿Tienes algún truco que te guste? bueno, no quiero decir que la narradora no es la autora, pero a la vez, sinceramente, no lo es, porque hay gente, he tenido como ofertas de personas que me han dicho, te queremos contratar para ir a ver, para ir al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, para que nos hagas de visita guiada. Yo digo, pero yo no soy la narradora, estoy frente a un cuadro y estoy muda, igual que el resto del mundo, a veces me acuerdo de algo y por eso lo comento a mi hija, pero no soy una oradora articulada frente a una pintura, de hecho soy aburridísima. Con lo cual, primero eso, pienso con los dedos, con lo cual pienso mucho mejor y pienso lento, así que pienso mejor, muchísimo mejor escribiendo que así, digamos, en una entrevista. Probablemente cuando me vaya me arrepienta de todo. No me arrepienta, pero sí querría mejorar lo que he dicho. Claro. Porque tardo. Y segundo, no me gusta ver muestras grandes. Por ejemplo, ayer fui al Prado, me pegó un mareo porque la pasé increíble. También estaba con mi hija, que eso hace que esté un poquito más consciente de los tiempos de ella, pero a la vez había muchísima gente y la cantidad de pintura que había era abrumador, pero a la vez era fascinante y yo creo que los europeos, y acá no me maten, pero creo que no se dan cuenta de lo que significa para alguien que vive tan lejos, porque Argentina es muy lejos, por lo menos de Europa, ver esos cuadros en vivo, ¿no? Es rarísimo el efecto. De hecho, cometí la travesura de tomar una delito, ¿qué ya travesura? Sé, delito, me pueden decir, me pueden deportar. Me hizo mucha gracia, me escribes y me dice, una consulta, si subo una foto que he hecho a escondidas en el Prado, ¿pasará algo? Y te dije, María, no tengo nada que ganar respondiéndote a eso sin un abogado. No, es verdad, es verdad. Me mandé sola. Pero a mi defensa voy a decir que la foto fue tomada de muy lejos, una foto muy mala, tomada de muy lejos, con lo cual no afecta a la pintura, no tenía flash. Y a la vez era un tema de adicción, chicos. Yo escribo sobre pintura, estudié historia del arte, no conozco Italia y no había visto esos cuadros, nunca los había visto. Era una adicción, era como que no podía contener no sacarle una foto. Y es verdad, como me dijo alguien en Instagram hoy, todas esas pinturas están en el web, en el sitio del museo, las podés bajar. No es lo mismo. No. No es lo mismo que robar una pintura. Es lo más cerca a robar. Yo tengo un juego cuando voy a ver una muestra, volviendo a tu pregunta anterior, que es ¿qué pintura te robarías? Claro, aunque yo también lo pregunto muchas veces aquí, ¿qué pintura harías un Thomas Crown en un museo? Claro, exacto. Ese es como juego con mi hija eso mucho. ¿Qué pintura te robarías? Entonces, lo de la foto allá, igual prometo que no saqué mucho y no lo voy a volver a hacer. Aunque alguien me dijo, no te creo. Pero realmente fue como una tentación. Necesitaba, igual es una foto fuera de foco. Sí, totalmente, es una foto como... Creo que me divertí se te nota poco. arrepintiéndote a mitad. O sea, como... No, arrepintiéndome no, como sabiendo como que plan, es una me pueden travesura. pillar. Sí. La cara o sea, hay unos vigilantes con cara muy seria, especialmente en las salas, entiendo yo, como más populares. Sí. Y lo bien que hacen, está lleno de gente, si estuviera todo el mundo sacando sería una pesadilla. Pero entiendan, yo era la nervia óptica y necesitaba
mostrar que había estado. ¿Qué fotografiaste? Un Goya, creo, ¿no? Sí, la familia real de Goya, pero en realidad no quiero decir que es el que más me haya gustado. O sea, los Goya son fantásticos, las pinturas negras, el cuarto ese con las pinturas negras es alucinante y no es que fotografié lo mejor, fotografié donde la oportunidad se pintó. Y fotografié un Goya y fotografié el Frangélico, la Anunciación de Frangélico. Nunca había visto un Frangélico en mi vida. O sea, siempre me pareció un pintor increíble, pero nunca lo había visto en vivo. Es muy raro. Y yo creía, y era un consuelo probablemente de latinoamericana, que no había tanta diferencia entre verlo en vivo y verlo en una reproducción, que es como aprendí mi historia del arte. Pero ese Frangélico... Y a veces hay algunas pinturas que no diría que no cambian tanto, pero que digamos que no se juega tanto en la reproducción. Pero el Frangélico es impresionante. Impresionante. El temple, el color, la saturación. No, me conmovió, me conmueve especialmente ese periodo de transición entre el gótico y el renacimiento. Nada, me encantó. La verdad que pues, estaba llena de gente. Y eso, ¿qué es lo que hace especial ver una pintura, un cuadro que te guste en directo, en vivo? O sea, ¿qué es lo...? Porque es difícil de Sí. describir o de definir, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la experiencia cambie, ¿no? O sea, más especial. Bueno, supongo que hay algo aurático, digamos, ¿no? Como el aura del cuadro, el famoso aura del cuadro. Y después el tamaño. El Sí, tamaño. total. Porque por más que leas en el libro y leas 1,20 por 1,40, qué sé yo, no dice nada, es como una lista de supermercado ese dato. Pero cuando ves el tamaño, hay algo en la relación física. Hay algo muy físico en mirar pintura. Creo que hay algo muy físico en consumir cualquier tipo de arte. Para mí las sensaciones cuando una música te gusta o cuando una película te gusta, lo que fuere, primero se siente, a mí especialmente una pintura, se siente físicamente. Te diría que se siente casi como en la panza, en las entrañas. Entonces, esa relación física frente al cuadro se vuelve como más potente todavía. Y después llega el cerebro con la cajita de herramientas y puede desmenuzar por qué te gusta. Y hasta puede ser un poco tramposa, porque bueno, uno sabe cómo es la mente, ¿no? Pero hay algo, una sensación física que es puramente sensual, de vuelta, que tiene que ver con estar frente a la materia. Muy impresionante. Y de hecho, en Un puñado de flechas hay un texto que no sé si lo llegaste a leer, que es sobre un Tiziano. Sí. Que en verdad lo escribí porque yo le contaba a un amigo mío que sabía una historia sobre un Tiziano que había llegado a México y había quedado en un pueblito de México perdido y que a mí me fascinaba esa historia. Y mi amigo me decía, disculpa, pero no me interesa, no le veo la fascinación. Yo le decía, porque vos tenés Tizianos a 2 metros de tu casa. Para mí es rarísimo tener un Tiziano. Nunca he visto un Tiziano en vivo. Bueno, Claro. ahora sí, pero... entonces hay algo en eso que no tenemos esa relación física con la pintura. Que creo que a mí por lo menos me impacta y es por la necesidad por la que saqué estas fotos, porque era como que yo estuve ahí. Sí, ¿No? no, y es que se queda como para ti esa y Sí, de luego, hecho mi pues, foto es fuera de foco. O sí, sea, pero nadie ha visto, o sea, no va a haber ninguna reproducción del Frangélico así, o sea, con fuera de no, foco, con tres personas. tan mala foto nunca. No, porque viste que está este fotógrafo alemán, creo que es Gursky, el que toma fotos sí, bueno, uno de estos grandes fotógrafos alemanes, no sé si es Gursky o Thomas Truss, que saca fotos de gente en museos mirando pintura, pero hace unas fotos maravillosas. Mm. Bueno, esta era mi versión de eso. Pero, claro, bueno, él debe pedir permiso para sacar la foto.
Pero, y es verdad que también esas fotos son muy bonitas, las de gente mirando cuadros. Tú sacaste Sí, a Azucena mirando un cuadro, ¿no? Creo, ¿verdad? sí. O, Sí, igual ahí, eso fue en el Thyssen y en el Thyssen yo no leí en ningún lugar que no se podía no, en sacar el Thyssen se fotos. puede, por Ah, supuesto. ¿se En el Thyssen, puede? sí, sí, sí. Eso es lo que me llamó también la atención. ¿No es normal que no se puedan sacar fotos? No, no estaba muy segura yo de eso. No, no, yo tengo ahí mucha pelea con eso. Hay algunas, pasa mucho con las exposiciones temporales, que de repente hay alguna exposición que no te permiten subir fotos, pues quizá para que no pierda un poco también la magia, El entiendo, ¿no? misterio, sí. El misterio y que te asomes a verlo en persona y que no sientas que ya lo has visto, porque muchas veces de tanto verlo en redes parece que has visto ya la exposición, ¿no? Claro. Cuando realmente no, por lo que dices tú, que a veces estar enfrente del cuadro pues te enseña muchas más cosas. Y luego, por ejemplo, el Prado lo que hace muy bien tiene ahora la gente que lleva el tema de redes hacen un montón de explicaciones de cuadros maravillosas con Ah, gente que te cuenta los detalles de y te explica por qué y hacen esa labor didáctica y divulgativa con mucho éxito y con bastante criterio. Todo el tema de eso. Han sabido hacer muy bien Instagram, TikTok y todo esto. muy Ganan un bien. montón de Ah, premios no, y no demás. sigo el Prado, pero ahora lo voy a seguir. Pero bueno, Sí, tienes que pero seguirlo. si ahora lo sigo se van a dar cuenta que le robé y por ahí caigo presa y es un drama. Pero bueno, como me dijo alguien, eso podría ser un libro. Efectivamente, ¿Cómo te deportaron de España? estás deseando tener ese material para el siguiente Estoy libro. provocando un poco. Estás provocando, estás haciendo Estoy tirando del hilo. que las cosas sucedan, Sí, ¿no? Como, exacto. sí, sí, como estos Sí, periodistas que al final tenían que inventarse sí, nuevas historias sí, para dar juego, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Bueno, antes has hablado de las auras. Tú, el tema del aura también lo comentabas con tus jaquecas, me acuerdo. Sí, yo tengo algo que no sé cuán común es, pero es bastante común. Sobre todo de tu familia, que tenéis un grupo de WhatsApp Sí, de 15 primas. mis primas no son tan auráticas, son más migrañosas. Ahora tengo un grupo que se llama El Aura, entre paréntesis, ese misterio. Es un grupo nuevo que lo conformó con Mariano Ginás, que no sé si lo conocen, y supongo No, que no se van a enojar que diga esto. Mariano es un director de cine fantástico, argentino. Para mí, el director de cine argentino. Un ¿qué ha tipo, hecho? un tipo rarísimo. Tiene su propia productora que se Sí. llama Pampa Films y Ah, Pampa Film es muy conocida, sí. intenta como sortear los obstáculos de las grandes producciones y del lobby y de todo eso, Sí. produciendo sus propias cosas. Hace películas de 5 horas. La Flor tienes una película que dura como Ah. 10 horas, creo. Se toma sus caprichos muy, muy, muy en serio. Mariano es un tipo brillante, además. Bueno, Siempre muy a favor de tomarse los caprichos muy en serio, de uno sí. mismo sobre todo. Y bueno, Mariano tiene aura. Y después otro amigo que se llama Seba de Caro, que de hecho lo conocí porque leyó mi texto sobre Laura y me escribió y empezamos a hablar sobre Laura y nos interesa muchísimo y entonces es un grupo que habla, hoy tuve un aura y hacemos una descripción minuciosa de cómo fue. Pero esto de Laura, explícalo cómo es. Sí, perdón, voy a explicarlo. El aura es algo que generalmente está asociado a la migraña, pero no necesariamente. De hecho, mi grupo de varones no tiene migraña, sí tiene aura. Y es un episodio que te sobreviene de golpe. Yo estoy convencida que es por estrés, un post-estrés, y es que empiezas a ver como unos rayos o relampagueos, como si fueran el borde de una chapita de Coca-Cola, por Mm, ejemplo. Es así mm. como unas liñitas que empiezan generalmente en la visión periférica y van como ocupando cada vez más lugar. Seguís viendo, pero hay un lugar, se te produce como una escotoma en la visión que sería lo de menos, sino que es como un relampagueo, es como si fuera una tormenta psíquica, pero que la ves, que la estás viendo. Obviamente vos no ves que yo la veo, pero yo la veo. Mm. Y lo raro del aura suele durar media hora, más o menos, un episodio de aura, es que después te deja muy cansado y con una sensación de extrañamiento completa del mundo. Quedás como durante media hora mirando todo como si no estuvieras exactamente ahí o como si no lo reconocieras. Tiene algo, mientras hablo y te lo cuento,
de un concepto que de Víctor Shklovsky, el ruso, que hablaba de la ostraenia, que es la desfamiliarización. Él en verdad hablaba de la desfamiliarización cuando hablaba del arte y cómo uno tiende, que es necesario en el arte ver con ojos nuevos o ver las cosas como si las viera por primera vez. Creo que uno tiende a ver, digamos, los sillones o los libros o las pinturas y ya no las ve porque las ves todos los días. Incluso Shklovsky dice, uno ve a su mujer o a su esposo y ya no lo ve. Bueno, y él promovía este concepto de desfamiliarización para el arte. Decía que el arte es eso, el arte es verlo de todos los días con ojos nuevos. ¿Y él cómo lo hacía? O sea, ¿cómo lo...? Bueno, no, digamos, dice que los artistas logran eso. Ah, vale. No, como ese concepto. Ahora me Claro, acordé de la interesante. ostraenia para explicarte cómo es la posaura, porque la posaura tiene algo de la desfamiliarización. Es como que mirás tu habitación Ya. y no la reconoces del todo Ah. y te deja como una sensación muy como laxa en el cuerpo. Yo entiendo que es como si la central térmica explotara, como un estresazo, pero que en vez de darte el estresazo te lo anuncia. O sea que en un punto es bueno, porque te dice, che, estás muy cansada, tenés que bajar. Tenés como que bajar las revoluciones cerebrales, porque a veces no son, la mayoría de las veces, por lo menos en el caso de nuestro grupo, no somos gente que se extenúe haciendo ejercicio ni nada. Para mí eso es más como que pasado de revoluciones mentales. Mariano es un pasado total. Y por lo que hablamos, entonces los tres tenemos. Mis primas también tenían, pero porque entiendo que la migraña es hereditaria. Ya, sí, tiene mucho de eso. Sí. Lo gracioso es que tanto Mariano como yo tenemos neurólogos que también tienen aura. Con lo cual es muy simpático, porque me encanta el médico que sabe, digamos, que ha pasado por lo mismo que pasás vos. Me parece que les genera Claro, como sí. una dosis de humanidad que a veces los médicos pierden, cuando no entienden, o sea, cuando curan enfermedades que no han padecido. Deberían, creo que en algún lugar digo, ¿no?, que el médico debería atravesar por un periodo corto la enfermedad que va a tratar. Tiene que, sí, estaría bien eso. Estar como un actor que tiene que hacer 2 semanas para Claro. preparar un papel, se tiene que meter en eso, ¿no? Pues 2 semanas con un tema de espalda, 2 semanas con una cosa de rodillas. Sí, y que probando. después salga, porque Sí, claro, se necesita cierta arrogancia para ser médico, y creo que si el médico padece esa enfermedad sería un drama. Porque uno no sabría quién Claro. está consolando a quién. Pero igual el aura digamos, no es una enfermedad, es una condición, entiendo. Una condición neurológica. Mm. Es como 2 cosas. Es lo más argentino que he escuchado nunca. Es que me encanta como ese toque poético que tiene, que le da, o sea, como que me parece muy bonito. O sea, la explicación del aura, lo que es el aura. Ahora quiero tener yo aura. O sea, No te conviene porque parece una CB. O sea, si no sabes que es un aura, te puedes llegar a asustar y pensar que te está viniendo una CB. De hecho, yo soy la veterana del grupo, en mi grupo, porque mis amigos lo han empezado a tener hace poco. Porque es que lo vendes muy bien. Yo creo que se han querido sumar al carro y que les des acceso a tu grupo, que es que ya el nombre, el aura, entre paréntesis, ese gran misterio, ¿no? Ese gran misterio. Vamos. Ayer fue el cumpleaños Tiene nombre casi de secta, te diré. O sea, Sí. Ayer fue el cumpleaños de uno y le mandé un mensaje, hermano aurático. Hermano Sí. Porque nos asustamos. Estáis a un paso de empezar a llevar como esta de colores, bufandas de colores y tal. Claro, Sí. claro, tal cual. Sí. Pero bueno, porque te asusta un poco, ¿eh? Sí. Porque no sabes bien qué está pasando. Después te acordás que es el aura, pero y hay un momento previo al aura donde el aura todavía no llegó, pero vos ya sabés que va a venir. En verdad, por ahí hay una mínima desplazamiento visual que es casi imperceptible y vos decís, no va a venir, pero siempre viene. Me encantaría que alguien lo explicara mejor. Esta es mi explicación como más, no sé, o como pedestre, así como de la calle. En el libro sale y está muy bien. Me parece muy interesante cómo cuentas de lo de los rayitos relampagueantes y todo esto, y Sí. el aura y todo eso, me parece muy, muy interesante. Un amigo me decía que él creía que era la primera vez que por lo menos en la literatura argentina se hablaba del aura, como que nadie había escrito sobre el aura, lo que me parece rarísimo porque estoy segura que está lleno de auráticos ahí afuera. Por ahí algunos ni saben que lo tienen, Claro. pero sí, a mí por otro lado
por experiencias de salud que he tenido, soy hipervigilante de los síntomas, de las cosas, / hipocondría, y una hipocondría acá. Entonces me estudio mucho. Sé cuando por ejemplo, cuando alguien se siente mal y le pregunto, ¿pero qué sentís? Y no me dice los síntomas, me pongo un poco intolerante. A ver, Ya. como que digo, ¿cómo no entendés? O sea, ¿te duele la garganta? O, no sé, digamos, Sí. como, sé preciso. Sé Sé preciso, por favor. Como que soy muy buena, podría haber sido médica. De hecho, me autocalifico como casi médica. Casi médica. Sí. Bueno, en el nervio óptico creo que hay un texto en el que hablas que tú dices como que tú empezaste a tener un temblor de Sí, ojo recurrente. mioquimia, sí. ¿Nunca te Eh, ha temblado el ojo? Porque eso es sí, más normal. sí, sí, sí. Eso le pasa mucho a la gente. Es Sí, más nervioso y de cansancio. sí, de cansancio, ¿no? Como que te empieza a temblar el ojo y no lo El puedes parar a párpado. veces, o el párpado, un músculo de la mano, ¿no? O algo así. Sí. Fasciculaciones se llaman eso. Estás puestísima, ¿eh? Estoy pues, no, se ha perdido la ciencia, se ha perdido una médica. Y me acuerdo que, porque ahí decías, no, yo tampoco creía mucho en el estrés o en el cansancio, tampoco fumaba, no hacía tal, y que no querías entender qué era lo que te ocurría, ¿no? Con eso, ¿no? Cuando y luego acabas hablando de eso, de las jaquecas y de cómo fundes biela, ¿no? Como se dice, Fundibiela. fundibiela. Sí, se usa esa expresión No, pero me acá. gusta mucho. La voy a empezar a usar aquí ya. La voy a poner de moda. Creo que tiene que ver con el motor del auto, ¿no? Eh, Fundir biela. Como que se explota sí. la biela, que no Como sé la qué. central térmica que decías antes, sí, exacto. Sí, se funde. Eh, sí, sí, fundí biela. Yo de chica era tan ignorante que creía que el cuerpo y la mente estaban separados. Mm, Tan ignorante y tan omnipotente, me imagino. mm, Entonces no descreía o esnoviaba un poco la idea de que te podías enfermar por estrés. mm. Mirá lo tonta que era. Y ahora creo que es casi, no sé, me atrevería a decir, más allá de también de que entran en juego, es muy multicausal y hay 3 millones de factores que entran en juego en una enfermedad y también a veces es una tirada de dados. Eh, Creo que el estrés es un Mm, factor, no sé, clave. Pero ¿cómo será que te interesan estos temas? Que alguna vez he leído decir que tú consideras que a veces escribes sobre arte y enfermedad o la relación que hay entre esos dos Sí, mundos. aparece mucho y a veces me molesta porque a la vez no me gusta leer mucho sobre enfermedad en otros libros. Porque, porque soy tan buena alumna que si vos me contás un síntoma lo empiezo a hacer. ¿Entendés? Como que siempre digo, no me digas los síntomas porque los voy a hacer. Como que algo es increíble en mi cabeza, como soy una fábrica de síntomas. Y si despejo uno, por ejemplo, no sé, empiezo a mirarme un lunar y empiezo a decir, chao, un carcinoma, ya está. Y después busco una foto donde se vea esa mano hace 3 años y veo que ese lunar está ahí. Entonces digo, no, está bien. No es un carcinoma porque esto se Ya, tendría que haber habría, crecido o sí. algo, ¿no? O sea, ya pasó mucho tiempo. Entonces me Sí. quedo tranquila. Pero mi mente enseguida, estoy segura que le pasa a otras personas, corre ese malestar, esa neurosis, ese miedo a la muerte, digamos, lo va a trasladar a otra parte del cuerpo, donde voy a ver otra cosa. Es bastante cansador estar dentro de mi cabeza. No, no, bien, Por eso no leo el libro sobre enfermedades de otras personas. María, aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust para conocer más a fondo a Sí, nuestros invitados. ¿Te parece que te lance alguna? lanza la bola, chico. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Mirar un caballo. Mm, Un caballo, un zaino, que no sé si sabes el color del caballo zaino, que es un caballo mezcla de marrón, casi rojizo de pelaje, con crines y cola negra. Un mm, poco como el caballo del conde duque de Olivares en Velázquez. Eso es un zaino. Para mí la idea de un zaino,
Como mi reino por un caballo. Sí, me encantan los caballos. ¿Te gustan los caballos? Uf, sí, me parece, no puedo creer que haya tanta belleza en un animal. No sabía ese interés tuyo. Aquí tampoco salen tantos caballos en tu... No, no hay tantos caballos. He tenido caballos en mi vida. Siempre fui... De hecho, cuando era muy, muy chiquita quise ser joqueta. Sí. Cuando era chiquita, tenía como 8 años, yo quería ser joqueta. Quería correr en el hipódromo. Y después pasé, me acuerdo que no había que pasar el 1,40, creo. Yo sabía que las joquetas no pasaban de esa altura. Me acuerdo de cuando pasé el 1,40 o 50, no me acuerdo, caí en depresión. Dije, chau, se me fue mi carrera como joqueta. Pero desde muy chiquita siempre quise, después hice equitación. Pero bueno, ahí creo que mis padres me boicotearon porque me compraron un caballo que era muy malo, que siempre estaba manco, o sea, como que rengueaba. Sí. Entonces, bueno, era imposible tener una carrera como en equitación con un caballo manco. ¿Te desanimaron comprándote un caballo, un penco absoluto? Exacto. Pero sí, tengo fascinación. Aparecen unos caballos en el nervio óptico. Hay una escena en el hipódromo que la chica... cuando se angustia o la sobreviene la tristeza, se va caminando hasta el hipódromo, que de hecho quedaba a 10 cuadras de mi casa. Se iba caminando y se subía a las vías del tren y miraba las carreras. Siempre la visión de los caballos me ha tranquilizado mucho. Qué interesante. Pero de los zainos especialmente. De los zainos. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, me da tanto miedo que no puedo nombrarlo. ¿Y un rasgo que te cueste de ti misma? ¿Que no me guste de mí misma? Sí, que te cueste, que no te encante a lo mejor. Con lo que tengas que lidiar y tomar. Bueno, la ansiedad. Envidio mucho a la gente tranquila. Pero a la vez creo que hay algo en lo nervioso que por lo menos he aprendido a trabajar con eso a mi favor. Como que creo que hay algo en lo nervioso, en un cerebro muy hiperactivo, que a veces te permite hacer asociaciones, links, incluso escribir. O quizás es como mi forma de ver algo, una debilidad como un fuerte y convertirlo en un fuerte. Pero en el día a día preferiría ser una persona un poco más tranquila. Bueno, en un puñado de flechas cierras el libro con un breve texto, a modo de epílogo, pero que me pareció muy, muy, muy bonito, y que hablas un poco de lo que para ti es escribir y mirar también hablas. Y dices que te gusta, escribiendo, intentas estar en la zona, ¿no? Sí. Y luego hablas de que te gustaría, de algún modo, te gusta más que haber escrito, estar a punto de estar escribiendo, ¿no? Dices. Sí, porque estar escribiendo es un poco esto que te decía de estar usando una debilidad a mi favor, que es esto de lo nervioso, pero estar usándolo en su estado más creativo y a la vez me exime de la realidad como nada. O sea, me saca de las enormes minucias cotidianas que me dan mucho vértigo y ansiedad diaria, y estar escribiendo me saca del mundo por completo. Y esa sensación me gusta más que publicar. Pero en serio lo digo, por lejos. Me gustaría poder escribir todos los días, cosa que no hago. Dices, a estar en estado de escritura, no al libro en sí, es a lo que aspiro cada mañana. Sí. Me gusta mucho. Y a la vez no lo hago. Qué raro, ¿no? Tener el remedio tan cerca y no usarlo. La medicina tan cerca. La historia de nuestras vidas, ¿no? Sí. Todo. Y también hablas de algo que me gustó mucho, del doble arcoíris. Sí. ¿Puedes contar un poco a qué te referías con eso? Sí, el doble arcoíris es un video que apareció hace hace como 10 años ya en YouTube. Probablemente muchos lo han visto. Hay dos, tienen que ver exactamente el que yo menciono en el texto, porque después hay como una especie de remake de ese. Y es este señor que sale al porche de su casa. ¿Se dice porche o estoy inventando? Sí, creo que en Argentina no decimos porche. No. Es como, no, lo acabo de decir.
me lancé. Sale al porche de su casa, creo que vive cerca de Yosemite Park, y de repente ve sobre el cielo, detrás de unas colinas, que se ha formado un doble arco iris. Y empieza a filmarlo con su celular temblequeante y empieza a gritar como en estado, o sea, entra como en un éxtasis, tipo la Santa Teresa de Bernini, o sea, como se vuelve como, parece casi orgásmico Sí. su fascinación y su emoción. Es muy ridículo, es muy gracioso, sobre todo ridículo, pero de una manera amorosa. Y hay algo en eso que es como el antiesnovismo, que es como el estar en estado puro de observación y de estar como entregado a la belleza del mundo que siempre me encantó. Y también es algo a lo que aspiro, a no mirar con ojos cansados, a volver a este estado, volviendo para atrás un poco, aurático Mm, o posaurático, que es mirar el mundo con ojos nuevos o decir, uy, qué raro que es esto. Que uno a veces se olvida y lo da por hecho. O da por hecho los Goyas y los Velázquez en el Prado. Y mirarlos y decir, ¡ah! ¡Qué locura! ¿Cómo hicieron esto? A ese doble arco iris, en general en la vida, eh, eh, intento estar en ese estado. No es que no es que soy una loca que me van a ver por la calle eh, en estado de doble arco iris. Pero incluso robar las fotos en el Prado tiene que ver con eso. Es como, no lo puedo creer, estoy acá, necesito mostrarles mi doble arco iris. Me encanta porque dices todo esto para decir que yo prefiero ser siempre la ridícula que grita frente al doble arco iris a ser la superada que lo ha visto todo. Y estoy muy de acuerdo porque creo que tú, que a lo mejor has escrito con mucho éxito de cuadros por todo el mundo, que creo que tienes una opinión muy valorada y demás, podrías caer en la tentación eso de ser aquí se dice a veces lo de ni pizca que me choca, ¿no? Como No sabía, qué linda. esa me lo decía mi abuela. Siempre me decía, nunca seas el que va a una casa, el que va a un lugar, el que va y ser el que actúa como que nada le impresiona o nada le llama o nada le choca. Esa actitud de alguien que cree, esa actitud superada que tú has dicho, ¿no? De alguien que das a entender que ya tú lo has visto todo y que nada te va a impresionar en la vida. Y que la gente cree que eso es a lo mejor cree que eso es elegante, o que eso es una actitud Sí, cool, sofisticado. sofisticado, o que es... No, y para mí es el demonio, porque justamente en la cultura hay algo que me parece que es una idea que es muy nociva, que es la idea del gusto, como la idea del buen gusto, que me parece que es como una especie de barrera entre las cosas y uno, y es como una camisa de fuerza, es algo que uno se pone y que uno aprende y es fácil saber lo que es buen gusto, es muy fácil, si uno observas y estás atento, uno puede aprender a lo Ripley fácilmente Lo Ripley. cómo se tiene uno que vestir uno bien y cómo se tiene que comportar, que es diferente de la cortesía, que eso sí me interesa. Pero el gusto a veces es una barrera que está entre vos y el mundo. Y a mí, entonces hay algo en eso, en gritar frente al arco iris, al doble arco iris, en olvidarte de lo que está bien y que está mal, que me parece que es importante, que hay que pegar la vuelta del esnobismo, o es una pegada de vuelta del esnobismo, porque es más fácil ser snob y saber lo que es refinado y lo que es sofisticado. Es un lugar común. Sí, como esta película de Woody Allen en la que contrata a Hugh Grant para que ellos se hacen ricos y contratan a Hugh Grant para Ay, no que la vi. les... Contámela. Es Woody Allen que hace que es un auténtico zoquete, de un tipo que ha estado en la cárcel, como siempre estafando y demás, y, y su mujer y él tienen esta genialidad, que me encanta la idea de, creo que es que quieren atracar un banco, entonces para atracarlo alquilan un local al lado y hacen un butrón, hacen un túnel, ¿no? Sí. Sí. Entonces, para tapadera, como de negocio fachada, abren una tienda de galletas al lado del banco para que les permita ir cavando mientras tienen esto como de fachada. de fachada. Entonces, resulta que al final se hacen millonarios con el negocio de las galletas.
Por accidente se hacen millonarios. Entonces, empiezan a franquiciar, empiezan a demás, y entonces, pues ellos tienen la sensación de que no pertenecen al mundo de la cultura y al mundo de lo guay. Y ella tiene mucha ansiedad por querer ser, con todo el dinero que tiene ahora, quiere ser, tener acceso y ser admirada en los círculos a los que ya no tenía acceso hasta ahora. Entonces contrata a Hugh Grant Que les para enseña. que les enseña Claro. a valorar un cuadro, a estar Claro. delante, a comportarse en una mesa, a todo ese tipo de cosas. Muy buena. Y entonces, La voy a ver, muy buena. y entonces, cómo ellos reaccionan ante el arte o demás, es lo que tú dices, eso de que todo se puede, en el fondo, adquirir de alguna manera. Sí. Bueno, mi nervio óptico es un poco mi negocio de las galletas. Porque no, Sí. digamos, no estaba buscando, o sea, tampoco me hice millonaria, ¿no? Pero no estaba buscando Claro. hacer nada con eso. Era como casi estaba haciendo otra cosa y lo hice distraída. Eso, si Orán dice que el éxito es un gran malentendido, otro día lo decía aquí Mañas, que es un autor, Sí. como que a veces te llega cuando estás buscándolo por otro lado. Entonces Exacto. de repente te llega el éxito. Yo estaba es distraída, un gran completamente malentendido, me gusta. distraída. Y entonces, bueno, sí, es mi negocio de las galletas. Bueno, y me encanta una cosa también que cuentas de tu Gonzalito y Mi Barbarita. tu Barbarita. Esos me han salvado la vida. Eso sí me han salvado la vida. Es un concepto que saqué de... un concepto. Mis conceptos son como de la cultura muy popular. Como tiene que ser. En Buenos Aires hay una vedette, ¿sabes Sí, lo que es sí, una sí, vedette? sí, Que sí. se llama Nazarena Vélez, que en una época salía en la revista, en las tapas de las revistas. Sí, como- interview aquí sería, sí, como sí, la que gente. no muestra, pero, Sí. o sea, que no... Sí, pero ni siquiera, es una revista Gente, que es una revista como más como, no sé, ¿cómo será? ¿La Cara acá o la Ola? Sí, Un sí, poquito sí. así. Espero no ofender a nadie. Y entonces Nazarena Vélez salía como casi desnuda en la tapa y decía, como un poco tapándose, con cierto pudor, y decía, lo hago por Barbarita y Gonzalito, que eran sus hijos. Como que hacía ese tipo de cosas que no santas, o por lo menos no artísticas del todo, porque por sus hijos, para darles de comer a sus hijos. Entonces, esa idea siempre me quedó en la cabeza porque en el mundo de la escritura uno muchas veces tiene que hacer Barbaritas y Gonzalitos, digamos, cosas que no son... que uno creería, y para mí este concepto es importante, que uno creería que no son exclusivamente artísticas, porque uno tiene la idea romántica y bastante naif, y me atrevería a decir tonta, de creer que lo único artístico es lo que uno hace por pulsión vital, por necesidad, porque el cuerpo, porque se tiene que sentar a escribir y sacar el libro que tiene adentro. Pero si uno piensa en la historia, sin ir más lejos, del Renacimiento, la mayoría de esas pinturas fueron encargos. O sea, en un punto fueron Barbaritas y Gonzalitos, con todo respeto. Digamos, hubo dinero de por medio y hubo fechas de entrega probablemente. Entonces yo aprendí y también tuve la suerte de, ya para entonces tener cierto nombre en el mundo del arte, por lo menos en Buenos Aires, de recibir muchos encargos de texto y poder elegir, tener buen ojo para elegir qué Barbaritas y Gonzalitos me iban a permitir un texto que yo considerara un texto artístico, o que yo pudiera torcerle el cuello a ese encargo para volverlo algo que fuese más mío que del propio encargado, el que me lo encarga, del propio cliente. Que es algo que en verdad en la pintura se ha hecho bastante, si uno piensa, no sé, en Caravaggio, digamos, como gente como así, llevando el agua para su molino, pero bueno, entregando una pintura. Bueno, el cuadro este de Freud de la reina Isabel II, Exacto. que lo hace microscópico, Exacto. que es, bueno, o sea, súper de llevar el agua a su molino, vamos, Claro. totalmente. Entonces, bueno, entonces, y empecé como a entender eso, porque recibía estos encargos y decía, bueno, pero qué ridiculez decir que no a tantos, porque había algunos que eran interesantes. Realmente los más interesantes eran como los más
difíciles o raros, o cómo salir del laberinto por arriba de esto. Eso siempre, como el obstáculo, siempre me parece interesante, y me parece que el obstáculo es más el camino, que cuando ves el camino muy allanado. Cuando daba clases de escritura sobre arte, siempre decía, es más fácil, o sea, elijan la obra que no entienden, la obra difícil, la obra que incluso no les gusta demasiado para escribir. Es más fácil que escribir sobre un Monet, digamos, como sobre cosas que estamos de acuerdo que son lindas. Siempre, a veces las mejores líneas salen de algo que te cuesta más, que te hace pensar. Que por ahí te hace fundir biela, pero bueno. Pero bueno, No, y es mira, parte. y por ejemplo también el otro, antes, cuando has hablado de lo de, que está todo relacionado, pero lo de ¿cómo lo llaman? Lo de la desfamiliarización, ¿no? Desfamiliarización, Sí. sí. De repente ver algo por primera vez, ¿no? O ver algo con ojos frescos. Sí. Hay una película ahora que se llama Volveréis, del director Jonás Trueba, hijo de Fernando Trueba, Ajá. que hay una escena que están en un taller de pintura, está alguien pintando y que se le ha atascado el retrato que está haciendo, ¿no? Que no logra. Entonces la profesora le sugiere dar la vuelta al cuadro y empezar a pintar desde otra perspectiva, y de repente le resulta mucho más fácil y mucho más, le desbloquea por completo algo tan sencillo como ver el cuadro al revés y ver por primera vez el cuadro que estaba pintando desde otro ángulo, otra perspectiva. Y me pareció muy, también muy... Sí, salir por el laberinto por arriba, Sí, ¿no? sí. Tengo un amigo argentino que es un artista y es un escritor, y para mí es un genio, que se llama Fabio Casero, que siempre me dice, tachate una generala. Que no sé si se entiende el concepto. ¿Ustedes juegan a la general acá con los dados? No, que... Ah, tacharse la generala es como, a ver, si no conocen el juego es más difícil de explicar, pero hay que ir como tirando los dados y cumpliendo Sí, con ciertas, por ejemplo, no sé, una escalera, todos, una escalera de todos números sí, iguales, ese tipo de cosas. Tachate la generala quiere decir como, tachate alguna cosa de lo que estás escribiendo, sacá algo, como amputalo, ya, sacalo para liberar el camino, porque a veces uno se empeña en que quiere escribir sobre algo de cierta manera y eso se atasca y no logra salir del laberinto. Y a veces si uno desmaleza, o como este famoso, esta famosa frase que en verdad nunca se sabe si es de Hemingway o que dice kill your babies, sí, que es sí, sí. como que hay que matar a los bebés, como no aferrarse tanto a No las te enamores de ideas. tu propia idea o de tu Sí, propia palabras. o Sí. matar alguna, y a veces el camino se allana. Eso me parece lindo siempre. Mm, Y es bastante útil. mm. Después te Y olvidas del bebé que mataste. todos nos olvidamos rápidamente, todo. Todos. ¿Un rasgo que te cueste en los demás lidiar con ello? Creo que me cuesta la ineficiencia. Pero a la vez habla, o sea, tampoco es que yo soy muy eficiente, lo que pasa es que como soy ansiosa, soy rápida y entonces, en verdad, decir que me cuesta la ineficiencia o la inoperancia en las otras personas tiene que ver con mi ansiedad, con lo cual, no sé, creo que habla más de mí que de los otros ese rasgo. Ah, Como, pero soy muy por favor, hagamos las cosas bien, hagámoslas rápido, puntual. O sea, como que tengo como una cosa un poquito así eh, eficiente. ya. Debería haber sido una secretaria en una multinacional. Bueno, lo fuiste en el New York Times, casi, ¿no? Sí, 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 Eras sí. Pero muy... más, yo me veo más, así como... Eras la corresponsal en el New York Times en Buenos Aires y, Era la asistente del y corresponsal. hacías de todo ahí, me acuerdo Hacía que de lo todo, contaba. sí, Sí, sí. sí, hacía de todo. Sí, llevaba muy mal las cuentas de la oficina, eso tengo que decirlo. Pero bueno, siempre no ha sido mi fuerte nunca llevar las cuentas. Una cualidad que valores especialmente en una persona, un hombre o una mujer. Me gusta mucho la cortesía. Antes lo has dicho, la Sí, cortesía. valoro mucho la cortesía, me parece casi una ciencia. Hay algo que no es solo amabilidad, o y ni siquiera lo asocio con la educación como si fuese algo de clase, ¿eh? Es algo que tiene que ver con la amabilidad, pero sobre todo con la inteligencia. Y me parece muy lindo en un mundo que no hay tanta cortesía, como ser, o sea, de hecho, encuentro que acá los madrileños son muy corteses, Mm. ¿puede ser?
O Yo por ahí quiero, estoy mal quiero, acostumbrada. quiero pensar que sí, quiero pensar que a Son muy veces amables. tiramos piedras contra nuestro propio tejado siempre, ¿no? Pero que yo creo que, pues sí, si tú lo dices, Son muy lo... educados. Me encanta la gente. Eso, que porque también tiene que ver con eso, con pensar en el otro, con, no sé, con la puntualidad, con, bueno, es un montón de cosas. Que mm, algunas veces discuto con una amiga y me dice, ay, eso es algo de clase. Le digo, no, no es de clase. No tiene nada que ver con la clase. La cortesía está en todas partes. Y, y tiene que ver eso con un respeto por el otro. mm. Creo que creo que eso por lo menos lo tengo presente. No sé si lo manejo bien, pero creo que lo tengo presente. ¿Y un héroe de ficción que tuvieras? ¿O alguien que te interesara mucho? Em, no sé si es que me interesa mucho, pero sí que me marcó mucho. Es la heroína de una novela de Willa Cather que se llama, como se llama la novela, Mi Antonia. Se llama Antonia. No sé si la has leído. No. Es una novela preciosa de Willa Cather, que es esta norteamericana. Es una historia sobre pioneros en Nebraska y Antonia es una pionera que cae ahí y, y tiene algo, tiene una relación como con el mundo rural y con la adversidad y con el estoicismo y con cierto persistencia y perseverancia y de vuelta amabilidad y cierta, y voy a usar una palabra que detesto, pero es la que se me viene, que es como cierta luz en su persona, que siempre desde muy chiquita me impresionó mucho, me gustó mucho, como que dije, yo quiero ser como ella, no puedo ser más distinta a ella, porque creo que Antonia no tenía mucha ansiedad ni nada, pero era como de las pocas personas en las que me han generado admiración Me gusta. como cómo aguanta ahí, cómo lleva adelante, cómo saca adelante su familia. Es una novela que la recomiendo, es preciosa. Mi Es un Antonia. clásico. Mi Antonia. La pondré en las notas del podcast. Dale. ¿Una última exposición de arte o museo en la que te haya emocionado, que hayas estado? Bueno, Bueno, ayer frente al Frangélico me emocioné, aunque casi no se lo podía ver porque había como que sí, sí. sortear a la marabunta. En los, eh, en los ramalazos que vi, e incluso a veces yo veo mejor por el rabillo del ojo que cuando miro de frente a un cuadro. Como que hay algo en el rabillo, en la ráfaga, que me impresiona más. El Frangélico ayer me emocionó. Creo como que si hubiese estado sola, por ahí me hubiese emocionado incluso aún más. Pero bueno, no podía sacar a todos a los codazos. Córranse, es mío, es mi momento, déjenme verlo tranquila. ¿Y una charla de alguien que te haya impresionado, aparte de tu amigo Francis Ford Coppola? ¿Alguien, una Bueno, conversación con alguien o una charla en un sitio que hayas visto que te haya... mira, mis mejores charlas las tengo por WhatsApp con mi amigo Javier Montes. Mm, Me parece, yo no sé de vuelta si esto es madrileño, pero que tienen una elocuencia, o Javier tiene una elocuencia fascinante, me deja los mejores audios. Tengo una historia curiosa con Javier, que es que lo conocí hace 5 años en Buenos Aires cuando fue a hacer una residencia de artistas al Malva. Nos hicimos muy amigos, tuvimos un mes jangueando juntos y después no lo vi más. Y durante 5 años he mantenido una relación epistolar por WhatsApp. mm, Epistolar y de audios, ¿no? Que es rarísimo porque yo no sostengo relaciones largas por WhatsApp, más si se van del país. Como es difícil el día a día, ¿no? sí. Contarse el día a día. Pero lo que creo que funciona en la relación con Javi es que hablamos poco del día a día. De hecho, ni siquiera sé si en qué anda amorosamente, y él tampoco debe saber en qué ando yo amorosamente, pero hablamos de literatura. Javier es un interlocutor maravilloso para hablar de literatura, para recomendar libros. Es la persona que tiene, no sé cómo hace, tiene todas las citas a mano. Cuando le preguntas de cualquier cosa y él tiene una cita a mano para poner, que siempre es muy ad hoc. Y sus audios me parecen un podcast en sí mismos. Sí. Siempre, de hecho, creo que hace poco perdió y estaba desesperado porque había perdido parte de nuestra correspondencia. Ah, Lo que puedo decir es que de mi lado no se pierde nada porque yo
soy malísima hablando, pero él es fascinante, él es muy, muy, muy agradable para escucharlo hablar. Y no me canso de escucharlo y si me aburro pongo un audio de Javi. Es como la radio. Es De que hecho, by the way, escribió un libro chiquito sobre la radio hace poco que salió por Anagrama, que se llama La Radio Puesta, que es justamente sobre la radio y es precioso, muy proustiano. pues No sé si esto le va a gustar, pero bueno, es le así. invitaré a Ah, porque no lo sí. conozco. ¿Un libro que regales mucho? Hay varios, depende el interlocutor. Eh, regalo mucho La Marcha Radetzky de Joseph Roth, es un librazo. Regalo mucho si el lector es un poquito más lector. Un libro que a mí me fascina que se llama La Flor Azul de Penélope Fitzgerald, una No lo escritora, conozco, no lo he leído. de flechas tardías, De Flechas Tardías. sí, una escritora Que encontró en el inglesa. Carcaja ahí alguna Sí, fecha dorada al empezó a final. publicar como a los 40. Y La Flor Azul es su último libro. Lo escribió y también eso me gusta mucho, que para mí su último libro es el mejor. Pensar que tu último libro puede ser el mejor y que lo puedes escribir a los 85, me sí. parece una idea esperanzadora. Mm. Es una especie de biografía rara, lateral, enrarecida sobre la vida del poeta Novalis, el romántico alemán. Y es fascinante, te lo recomiendo. Creo que lo sacó Impedimenta. Mm. Es muy, muy lindo. Y hay un tercer libro de un argentino que me gusta mucho, es un librazo, se llama El desierto y su semilla, de Barón Visa, No lo conozco. que es la historia, se llama Jorge Barón Visa y es la historia de sus padres. En un momento sus padres se separan y la separación parece venir bien. Y un día en una reunión con abogados el padre le tira a la madre un vaso con una especie de ácido que le carcome toda Wow. la cara y luego creo que el tipo se suicida y es la historia de este chico con su madre viniendo creo que a Italia a hacerse las operaciones, digamos, a intentar recomponer ese rostro. Es fascinante. Es como tiene unos momentos increíbles ese libro. Es súper recomendable y debería ser más conocido. Pues también lo pondremos en las notas del podcast. Yo regalo mucho uno que se llama El Nervio Óptico de una María Gainza, no sé si te suena. No, pero bueno, quizás algún día lo lea. No lo volví a leer, de hecho. No, No, ni loca. claro. No. A veces cuando alguien me marca alguna errata, una vez me marcaron una errata en La Luz Negra que me dio mucha risa porque dice que en un momento esta artista que está viajando por el mundo se toma un barco en Praga. Claro, no hay puerto en Praga. Pero después me pareció tan gracioso y tan como lo del Barça que dije al principio, Sí. como No, tan de latinoamericana que no sabe ni dónde está parada, que dije, voy a dejar este error en el libro. Para que la gente piense que es una referencia a una ciudad rara, a lo mejor. O qué sé yo, que estaría pensando en un puerto mental, ¿qué Sí, estás sí, pensando? sí. O sea, que dejé el error. Bien, hay que dejarlo, sí. ¿Un olor favorito que tengas? Ay, soy bastante perfumista, pero me gusta sobre todo el olor de no sé si se dice así acá, se llama la dama de noche. Sí, que... ¿Existe acá? Sí. En la que se abre de noche. Se abre de noche, efectivamente, Sí. y libera ahí el olor por la noche, me encanta. Tengo una casa con un jardín en Buenos Aires y la dama de noche se reproduce como plaga. O sea, yo nunca planté una dama de noche, pero en mi jardín hay 300 y de hecho a veces tengo que sacar damas de noche porque hay demasiadas. Y estaba especialmente dando su mejor fragancia en febrero. Y fue una de las cosas que dije, ay, me voy a ir justo a España en febrero, me pierdo el olor de la dama de noche. Y dijiste, Lástima me que no quedo, se puede. me quedo. Es una buena excusa para quedarse. Lástima que no se puede enfrascar, ¿no? Digamos, se podría, pero digamos, los sintéticos nunca funcionan como Claro. el original. Pero me gustaría que el celular pudiera mandar olores, Sí. ¿no? A mí me pasó eso, la dama de noche la descubrí visitando a mis padres en Marbella, que
que tienen ahí flores y yo no conocía a la Dama de Noche. Entonces de repente estaba viendo un partido de fútbol y me empezó a llegar el olor de la Dama de Noche y desconocía por completo su existencia. En mi absoluta ignorancia botánica no conocía nada el tema y me lo explicó mi padre y desde entonces es de mis favoritos Y también. no sé si acá, porque supongo que debe depender de la especie, pero también lo interesante de la dama de noche es que de día no das un mango. O sea, no es una planta atractiva. eh, es la Sí, nada misma. Y de repente, sí, sí, por eso el nombre le va eso, muy bien, la Dama eso de Noche, me claro, gusta también. Como que se alguien, pone. sí, que se impone y no te la veías venir. Eso es lindo, como la sorpresa. Mm, Y es muy embriagante, es muy lindo. A veces es demasiado, como cierro la ventana, porque no sé, creo que estoy como, no sé, ya ya, empieza a ser como creepy que haya sí. tanto olor a dama de noche. Lo del mango me ha recordado. Tienes una conversación en Infobae con Hilda. Ah, Pomeraniec. Sí, Sí, Pomenario, que me Hinde, gustó Hinde. muchísimo. Estáis muy bien las dos y me hace muchísima gracia ahí que hablas de Javi, tu marido, y Sí, dices, estoy llena de Javis ahora. era así, Tengo era. 3 Javis ahora, ¿entendés? Vos, Javier Montes y Javi, mi marido. Exacto. De hecho, mi libro, El puñado de flechas, está dedicado a Javi y es como una confusión. Hay Una gente que piensa que es mi marido, pero tengo que decir la verdad, es Javi Montes. Javi Montes. Sí. Porque decías que Javi era clase media, músico, sin un mango nunca, y era muy gracioso. Pero me gusta lo de sin un mango nunca, decías. Ah, sin un mango nunca. Sí, 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 que fue muy bueno pobre tras su muerte. No hubo ninguna pelea entre las hijas. No hubo nada que repartir. ¿Una vida de artista que te interese especialmente? Mm, no sé, la de Joseph Cornell me interesa. Me interesa mucho y creo que romantizo un poco los artistas como que no se saben artistas o que se descubren después, como Henry Darger, por ejemplo. No sé si lo escuchaste hablar a Henry Darger. No. Un portero en un hospital en Chicago, un tipo que nadie da un mango de vuelta. Con de vuelta, la dama de noche que nadie da un mango, Sí, sí. Javier sin un mango, digamos, todo lo que no se viene venir, ¿no? No se ve venir. Sí. Henry Darger es este portero, un tipo encerrado en su cuarto que no hablaba con nadie, que no se conocía nada, y tras su muerte se abre su habitación, que es como una habitación alquilada en la casa de alguien, y aparece una cantidad de imágenes sorprendentes, unas acuarelas sobre las niñas. Él tiene toda una serie que se llaman The Vivian Girls. The Vivian Girls, que es toda una serie, como si fuera una saga que va contando a través de las acuarelas de unas niñitas, una especie de ejército de niñas con falos, pero con vestiditos de smock. Ah, no, es una preciosura, tenés que verlo, necesito que lo Y veas. él era portero de un hospital. Sí, era un tipo así como Sí. si fuera, sí, medio loco. Te llevaba un diario donde anotaba todos los días sus observaciones sobre el clima y sobre las nubes y sobre el cielo, pero eso durante años y años y años. O sea, construyó una obra sin saber que estaba haciendo obra. Eso me interesa. Y también me interesan los artistas sin obra. Como la Mm, gente que es muy artística pero que no tiene obra, mm, también me gusta. sí, Como me gusta mucho. sí. Me ha recordado lo que contabas un poco, que no tiene nada que ver, porque no es nada artístico, pero me gusta la película Sabrina, Sí, eh, la de Audrey Hepburn. la de Audrey Hepburn y tal. Había luego creo que había luego un remake que hicieron con Harrison Ford Ajá. eh, y que de pequeño me impresionó mucho porque el padre de Sabrina, que era pues guardés en la finca de esta familia y Sí, demás, sí, y que hacía de sí, chofer, sí. em, Ahora me de acuerdo. repente descubre cuando se va a jubilar que es millonario porque había estado invirtiendo, escuchando las conversaciones de la gente importante que llevaba, había estado atento a qué invertir, a qué anticipándose un poco y callado, 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 y luego se había hecho millonario, ¿no? Con esto. Entonces eso como que me gusta también, lo de que no se ve venir, Que no se ve que venir. no das un mango por esa persona que le ves ahí como callado, humilde, con un puesto quizá no
aspiracional, pero que luego era millonario por haber estado ahí con, Claro, el perfil y bajo. de pequeño eso me gustó muchísimo, esa figura del padre. Es como ese perfil como medio elegante, pero discreto, ¿sabes? Claro, eso, el perfil bajo. Mm, Sí, a mí el perfil bajo me gusta. Volar bajo el radar. Y lo acabo de echar por la borda en este podcast y mañana en la presentación. Qué va. Pero bueno. Sí, a mí me parece muy interesante eso, que creo que no eres una persona que se prodiga tanto en medios, que hace que tus intervenciones sean pues especiales o más Sí, no es contadas. especulado, Sí. sinceramente, No, pero- porque no sé, ni siquiera sé por qué. Porque me gusta el perfil bajo, me gusta no parecer demasiado. No especulo ni un poco con eso. De hecho, siempre me dicen, mi agente, mi editora, creo que le gustaría que me prodigara más. Pero a la vez siempre pienso que no todo el mundo está hecho para eso. Soy muy amiga de Mariana Enríquez, que es como la reina de... No sé, la reina. La reina de la imagen, de la aparición. Y lo La hace reina del inframundo, ¿no? Con sus, Sí, también, con sus historias. también, de todos los mundos. Es excelente amiga y creo que lo hace de manera brutal, pero tiene una inclinación natural para eso. Me acuerdo una vez, ella a veces hace shows en teatro, no sé si alguna vez la has visto, y me acuerdo una vez le dije, ¿pero no te agarra taquicardia antes de entrar al escenario? Y me dijo, nada, amiga, no me agarra, pero nada de taquicardia. Y dije, estás hecha para eso. Mm, Hay gente que está hecha para eso, yo totalmente. no. Pero entenderlo y saberlo es importante también. Sí, no forzar la máquina, digamos, qué sé yo. Para mí lo mejor que puedo dar está en los libros, sinceramente. Puedo conversar y ser amable y abrir un poco, contar un poco sobre mis lecturas y cómo veo las cosas, pero soy una versión muy, muy mejorada, porque se puede corregir, en los libros. Mm. Y un poema que siempre viaje contigo, que lo tengas presente de algún modo, que casi te pudieras saber de memoria o de... Tengo varios de Emily Dickinson, Mm. pero los tengo en inglés. Y no sé por qué. En una época viví en Boston cuando tenía 20 y pocos. Y tenía un novio que se los tenía que aprender no sé, para dar una materia, me acuerdo, y se los enseñé a él, y mientras se los enseñaba a él me los aprendí yo, y nunca se me fueron. Hay algo bueno, Dickinson no voy a decir nada no voy a decir nada sobre Dickinson, porque Sí. cualquier cosa que diga va a ser una pavada, pero tiene algo en el ritmo, en ese ritmo cortito, staccato, que hace que sean muy fáciles de memorizar. Y después tengo memorizados como parlamentos shakespearianos, pero también porque me obligaban los tenía que aprender en el colegio. El Northlands. En el Northland, sí, o sea, teníamos como clases especiales sobre Shakespeare, y entonces ahí aprendíamos largos parlamentos para después poder en los essays usar ese material, porque no te dejaban tener el libro en la prueba. Pues no es fácil, ¿eh? Porque además el inglés... Es que de Shakespeare- chica todo es más fácil, ¿no? Yo ahora ya no puedo aprenderme poemas, me parece. Tampoco he intentado, pero Ya, como a todo entraba, ¿no? Cómo se grababa de chico todo. sí, Sí, es impresionante. Sí. totalmente. ¿El primer disco que te compraste, que quisiste ir a una tienda y comprártelo? Creo que en mi época compraba más cassettes O cassette, que sí. discos, ¿no? Creo que mi primer disco fue uno de Soda Stereo. No sé si conoces a Soda Hombre, por Stereo. supuesto. Sí, ok. El primero de Soda Stereo, el primer disco de Soda Stereo, que creo que se llama Soda Stereo, que tiene un temazo que se llama Trátame Suavemente, de vuelta a la cortesía. Pero ese creo que fue el primer cassette que tuve. ¿Cómo se llama el líder de... Cerati. Cerati, Gustavo Cerati. Sí, Sí. sí. Que tuvo una muerte fea, pobre, ¿no? Ah. Estuvo ahí como medio con parálisis durante varios años, como Sí. él sigue internado. Es verdad, es verdad. ¿La primera película que quisiste volver a ver, que quisiste ver 2 veces? Esta es una cursilería muy linda. Esto es como el doble arco iris. Vos sos más joven, pero Castillos de Hielo. Ah, no la conozco. Alguno Suena Frozen, oyente. pero... No, Castillo de Hielo, la historia de una patinadora sobre hielo que se queda ciega. Ah, Es una película que nadie conoce. Me No, que- estoy segura que los de mi generación la han visto. me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar No, la no historia. creo, sos muy joven. Es la historia de una patinadora
con muchísimo talento y muy promisoria, que en la cúspide de su carrera, un poco abrumada por el éxito, sale a patinar una noche en una fiesta y se manda un triple axel, que no creo que sepas lo que es, yo sé porque intenté ser patinadora también. Muchas vidas has tenido tú. Has tenido muchas vidas. Y se manda su triple axel y cuando cae se tropieza con unas sillas que han puesto de un costado y bueno, y pierde la vista. Entonces es la historia de ella y su novio que la ayuda a patinar, pero la idea es que van a presentarse a las Olimpiadas o a los, no sé, bueno, por ejemplo, a las Olimpiadas, pero no van a decir que está ciega. Y ella va a aprender a... Te lo cuento y me emociono. Va a aprender a recorrer la pista contando. O sea, sabe que, no sé, tantas vueltas si llegas a la esquina. Entonces, bueno, aprende a memorizar la pista y va a la... Te lo voy a spoilear, total. Los que la vimos, ya la vimos, y los que no la vieron, dudo que la vean. Va al concursa, gana, y entonces generalmente cuando la que gana sale y se va al centro de la pista y la gente aplaude y empiezan a tirar flores, empiezan a tirar rosas y la gente se llena la pista de rosas. Entonces la chica cuando quiere salir para volver digamos, como para retirarse de la pista, claro, no sabe que hay rosas y se tropieza con las rosas. Entonces empieza como a caminar tanteando el hielo y se produce como un silencio mortal en la tribuna y la gente se da cuenta que no ve. Ah, no. Tremenda cursilada, Tremenda. Entonces, bueno, déjame terminarlo porque ahora ya estoy metida en la película. El novio va al centro de la pista, la agarra de la mano, la ayuda a pararse y le dice: nos olvidamos de las rosas. Como que se habían olvidado de ese detalle, no lo habían tenido en cuenta. Que se habían olvidado de que podían haber tenido semejante éxito. Claro, no estaba en los parámetros. No estaba en los planes. ¿Cómo iba a sortear las rosas? Claro. Nada, tremenda cursilada, pero la veía y la veía. Además con rosas, ¿eh? No podía haber sido otra cosa, ¿eh? Nada más de claro. noche. Claro. No, es muy linda. Y yo cuando era chica y estaba triste me la ponía. Era como que me daba un mazazo de tristeza. Sí, como meter el dedo en la llaga en la tristeza. Me encantaba. Qué interesante. Y tú, de vuelta al tema de enfermedades, drama y arte. Condiciones neurológicas peculiares. Sí. Tiene todos los elementos. Sí, porque hay un tomógrafo y una famosa escena donde la chica entra a un tomógrafo. Famosa. Lo de mi generación me van a entender. Confío. Pero sí, drama y arte, porque además, esto no te hace reír, pero la chica realmente era muy buena patinadora. Te lo dice alguien que sabe. Era muy buena patinadora. Se ve que la actriz, creo que se llama Lynn Johnson. Creo, dice. Creo. Tienes un póster de ella. No, pero lo tendría. Con un vestidito azul muy precioso, porque no tenía plata para comprarse uno bueno, entonces la madre le hace el vestidito azul, muy, muy como recatado, muy perfil bajo. Y patinaba muy bien, la verdad que no sé qué ha sido de su vida, pero era una muy linda patinadora. Heroína de ficción, me contaste a la pionera, a la Antonia, y era realmente una patinadora esta del melodrama siempre contra la adversidad, de película de sobremesa que siempre contra la adversidad. Bueno, pues te soy una romántica. Te cuento una historia. En Madrid hay un sitio que creo que te lo ponía en unas recomendaciones que te hice, pero hay un sitio que, digamos, es uno de esos restaurantes fuera de Michelin, pero que deberían tener estrella Michelin, ¿no? Hay un par de ellos en Madrid y hay uno de ellos que se llama Sacha. Tiene mucha fama y es como arriba, lo vi, sí. Y es como de... Ayer me lo dijeron. Para conocedores, como se dice, ¿no? Y Sacha tiene una terraza muy agradable en Madrid. En verano funciona fenomenal. Y a veces Sacha se sienta contigo y se toma una copa y tal. Entonces, hace poco me contó Sacha, me dice, la gran historia de la cocina en España que nunca se ha contado es la de un cocinero de un sitio también conocido en Madrid
que no voy a decir quién es para no, porque a lo mejor ahora sabrás por qué, pues que este hombre, por lo visto, se quedó ciego temporalmente durante un tiempo largo y tuvo que aprender a cocinar ciego y nunca lo dijo y nunca lo contó para que no se quedara su trabajo, o Para sea, no dar y lástima. la gente que no dependía de él y nunca lo contó para que la gente, no, claro, ir a un sitio de un cocinero ciego, pues no es lo que más confianza te produzca, ¿no? No, o se vuelve como Cl- la atracción del circo, el Claro, hombre barbudo, y sí. efectivamente, La mujer entonces, barbuda, porque el exacto, hombre barbudo sí. sería normal. Entonces contó que me contó esto, que era la gran historia del tipo cómo había conseguido aprender y cómo los trucos que tenía para saber el tema de las cantidades y el tema de aprender a manejar los instrumentos en la cocina y de manejarse la cocina con todo un sistema sofisticado de que se había creado él. Me dijo, esa es la gran historia que nunca nadie ha Es contado. buenísima. Y claro, no quiero decir quién es porque si él no lo ha contado todavía sea por Es lo que muy él no buena quiere, historia. pero es muy bueno. Sí, muy castillo de hielo. Soy muy castillo de ¿Ves? hielo, por eso sí. ¿Ves? Al final, las historias son sencillas, digamos, un Sí, poco sí. como más Superación, sí, superación, sí. luz al final del amor. Un regalo que recuerdes especialmente que te hicieran o que tú hicieras. Tengo un tema con los regalos, que es el resentimiento. Porque yo nací en Navidad, el día de Navidad, No. un drama, otro drama. Acabo de tener una sobrina y y estaba. Lo único que no quería es que no naciera el día de Navidad o el día de Reyes Magos. Aquí ¿Y qué nació? nació un 15 de diciembre, creo. O sea, Ah, está bien, está zafó, está está bien, bien, sí, sí. zafó. Bueno, yo nací el 25 de diciembre, entonces ni aún mis personas más cercanas se acuerdan. Entonces recibo pocos regalos, muy pocos regalos. Entonces yo imagino que es Más por triste que la resentir. patinadora de hielo esto, ¿eh? Que la- Todo es un drama. Y te estoy contando la mitad. Eh, por alguna razón que yo asocio con eso, que es como algo del resentimiento, no estoy acostumbrada. O sea, no me gusta regalar los días del cumpleaños. No me gusta que me obliguen a regalar. Ya, sí. Y no me gusta el regalo forzado. Como el regalo de, ay, tengo que salir apurada, ay, no puedo, no, estoy yendo sin regalo, no sé qué comprar y manoteo algo. Me da mucho fastidio eso, pero a la vez soy completamente desprendida y si vos hoy me dijeras, no sé, me encanta tu tapado, soy capaz de, ay, tomá, o no sé, regalártelo, o si estoy comprándome algo y estoy junto a una amiga y a mi amiga le gusta lo que estoy comprando, le compro uno a ella. Me gusta regalar fuera de temporada, Que no se vea venir. O sea, lo que... de vuelta. Sí, y que no me obliguen. Hay Sí. algo en que me obliguen un poquito, como que eso me molesta y por ahí por resentimiento porque no recibo tantos regalos. Y el regalo que inesperado, el regalo que te nace, eso es lo mejor. El regalo que no que tú haces, que no estás obligado por una cuestión de efeméride, Ah, claro. sí, O pero hay sea, gente que es muy buena regalando en fecha. ya, pero Pero ya, yo no, ya no. es una cosa, uno más ya, ¿no? O sea, Uno más, sí. Sí, no me gusta. estoy de acuerdo. Un talento oculto que tenga María Gainza, algo que se le dé especialmente bien y poca gente conozca y sepa. Soy muy buena conductora. Manejo muy bien. Mm. Me dirías, bueno, todo el mundo. No, No. soy buena conductora. Soy buena pilota. Meteorito, un amigo me decía meteorito. Meteorito. No manejo rápido igual, porque meteorito parece que manejara rápido. Precisa. Manejo de muy chica, porque con mi familia tenía campo, entonces el campo era normal que te enseñaran a manejar de chica, digamos, antes de tener registro, pues manejabas ahí. Y Sí, no vamos a entrar en las irregularidades de... una vez más, No, caigo muy fácil en la irregularidad, con cierta tentación. Y creo que manejo muy bien, sí. Sí. Viste que aparte muy argentino, no sé si acá, pero cuando alguien maneja mal, uy, típico, es una mujer. Uy, Sí. esta debe ser mujer. Sí. No, yo creo que manejo muy bien. Tú cierras bocas, ¿eh? O sea, y muy buena estacionando, además. Ah. En 3 maniobras siempre. Y no uso la pantallita y todas esas pavadas que se usan ahora. Yo Ah. casi con los ojos cerrados hago 3 maniobras y estaciono. Un desayuno perfecto para María Gainza. Huevos revueltos.
Sí, que me salen muy bien, una exquisitez. Soy, digamos, jamás me voy a rendir frente a la tiranía de la cocina. No soy cocinera. Siempre lo digo en mi first date con cualquiera, siempre he dicho, no cocino. O sea, de hecho digo que no, o sea, cocino más de lo que digo, porque no quiero que se entusiasmen. Ya. No cocino. Lo mío no es la cocina, pero soy muy buena haciendo huevos revueltos y no puedo, no, o sea, tengo que desayunar siempre ¿Cuál es huevos el truco de unos buenos huevos revueltos? revueltos. Bastante manteca. Sí, ¿no? Sí. Ponerle bien de mantequilla, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Panicoso. Pero porque tengo que explicar que ya en la subida al avión me produce bastante ansiedad y al borde del ataque de pánico. Justo alguien me escribió y me dijo, ay, veo que has superado tu miedo a volar. Le digo, no he superado mi miedo a volar. Ha nacido en mí el amor al clonazepam. No, o sea, no. Siempre estoy un poco... Me cuesta estar fuera de casa, Javier. La paso bárbaro y después me encanta el viaje en la memoria. Me encanta el viaje a la memoria. Sí, me Ah, encanta el viaje en la memoria y los recuerdos, especialmente ahora que viajo con mi hija. Pero cuando estoy acá, por más que esté en un hotel precioso y que el barrio sea un encanto y que tenga todo y más de lo que puedo tener en Buenos Aires, necesito mi territorio. mm, Debo ser medio gato. mm. Como necesito... extraño el tercer día, es una ridiculez. Soy el anti-viaje, no entiendo por qué. A la gente le entusiasma muchísimo viajar. Por ahí si hubiera una cabina de teletransportación que te Sí, dormís o te ponen una anestesia muy fuerte que dura 12 horas y te despertás, no sé. sí. Igual creo que extrañaría igual. ¿Tú viste Los Soprano, la serie? Sí, Hay un capítulo que me parece muy especial en el que uno de ellos se va a Italia como si fuera la tierra de sus ancestros y él está ilusionadísimo con el viaje y es ir a la madre patria y demás y entonces él intenta ser uno más italiano, que le reconozcan, quiere entablar conversación en los cafés, quiere hablar italiano y ve que no encaja tanto, ¿no? Entonces, cuando vuelve a Estados Unidos, cuando vuelve a Nueva Jersey, empieza sí. a ir en el taxi de vuelta y empieza a ver otra vez esa hierba creciendo al lado de la autopista fea, el cemento de esa ciudad, de no sé qué, y se le ve aliviado de vuelta entre la fealdad o entre lo que él no valora tanto. Y me parece tan bonito esa escena. Completamente de acuerdo con esa sensación. De hecho, ayer caminaba con un amigo mío argentino por acá y le dije, qué lindo que es todo acá, ¿no? Pero yo no sé si podría vivir acá. Como que, no sé si es que me he acostumbrado a vivir mal Mm, y con miedo que te roben y con gente en la calle y con pánico a que el dólar se dispare y todos los meses los cambios de precios, digamos. mm, Yo no sé si es que soy una masoquista que me acostumbré a vivir mal o hay algo en ese, digamos, eh, en ese pasto mal cortado, que digamos, en esa descripción que haces de Soprano volviendo, que bueno, que es tu casa, ¿no? Es tu casa, es como tu familia, como, bueno, no, tu familia no es un símil, saquemos este símil. Justo no, pero digamos, como algo que es lo que conoces y como lo querés con sus imperfecciones. Igual, no sé, no estaría mal vivir acá. mm, Creo que si tuviera que elegir un lugar donde vivir, creo que viviría acá, de todos mm. los que conozco, por lo menos. Una posesión preciada que guardes con especial cariño y que a lo mejor no tenga tanto valor desde fuera, pero para ti sí. Em, no hay nada de mucho valor, pero como estoy en plena sucesión porque mi madre murió hace poco Mm. y los cuervos sobrevuelan, no puedo mencionar nada, ninguna posesión porque tengo miedo de que alguien piense que tengo algo de valor. Pero no, algún cuadro de mi madre probablemente, pero no de mi madre, sino como alguna, pero cosas, no, mi mamá no tenía pintura de valor, de hecho siempre me quejo, digo, ¿por qué compraba tan mal? Pero alguna Y pintura también tengo. decías eso de los libros de tu padre, también decías eso. Que decías, no, tenía una muy buena biblioteca, pero
viste que no era tan buena la luego. No, no era tan buena. Mi padre era muy lector, pero después siempre lo veías leyendo libros muy gordos y eso te daba la sensación que era un gran lector, pero después la verdad que fue, viste que dicen hay que matar a los padres en vida, toda esa frase, no, mi papá era buenísimo y siempre me decía, en libros puedes gastar lo que quieras, en lo Sí. demás no, pero en libros. Pero me di cuenta, sí, como que no, o sea, no hubiésemos podido hablar de libros porque leía cosas Ya. que no sé ni qué eran, como la historia del petróleo. Me acuerdo que leía la historia del petróleo y bueno, era como- y tenía mucha memoria Y encima. dices, es un pasapágina, no puedo parar de leer la historia del petróleo. Ay, pero era Me tiene- gigantesco de haber tenido 2000 páginas esa historia del petróleo, no me voy a olvidar. Y en las antípodas estaba mi madre, que leía un libro que se llamaba Los Alvear, porque ella era de la familia Alvear, que es como una familia de alcurnia en Argentina. Ah. Era un libro que se llamaba Los Alvear, que creo que fue el único libro que estuvo en la mesa de luz de mi madre toda mi vida, que se iba deshojando, pero no avanzaba. Es rarísimo, es como el único libro que vi que mi madre leyera, Los Pero Alvear. es como también para un relato tuyo eso, también esa historia de ese libro que no, Que no estaba avanza. siempre ahí, pero que no avanzaba, pero se iba... Pero se ve que lo abría porque estaba deshojado, Sí. aparte se ve que era mala calidad y entonces Sí. no estaba cocido, estaba pegado, entonces iba deshojando, Mm. entonces daba la apariencia de haber sido leído, Sí. pero yo veía que no avanzaba. Ya. ¿Y cómo fue? O sea, ¿lo has llevado más o menos bien o no? A la muerte de mi madre, sí, porque, o sea, llevo bien que murió de grande, muy de grande, a los 93 años y, digamos, creo que hay que hacer lugar en este mundo y morir a los 93 años es mucho. Creo que preferiría morir un poco antes si pudiera. Elegir, lo increíble es que murió el día de mi cumpleaños. Y no solo el día de mi cumpleaños, o sea, no solo el día de Navidad, o sea, me Sí, arruinó sí. la vida 2 veces, podríamos decirlo, sino que murió en un choque, volviendo de festejar Navidad, contra un árbol, No, con destrucción total del auto. no. Pero estaba conduciendo ella. No, conducía Ah. a mi hermano. Ah, Pero a mi hermano no le pasó nada y ella murió. Pero por otro lado, estaba muy grande, ya se había roto la cadera y no podía caminar. Estaba con una demencia normal para la edad y creo que después de una operación, pero en ese periodo en el que te das cuenta que estás perdiendo un poco la cabeza, pero a la vez no, y que debe ser un periodo muy triste, porque todavía tenés conciencia de que Sí. no estás pudiendo seguir las conversaciones bien y que te estás olvidando todo. O sea, no estaba para nada feliz. Así que yo dije, bueno, murió por lo alto, como Lady Di, como Grace Kelly. Nada de gripes. Mi madre, cuando vino ¿cómo se llama? El COVID, ella tiene una expresión, no sé si acá lo usan ustedes, que es, ¿sabes lo que es algo cachudo? sí. Algo cachudo es como algo cutre. Sí, sí. Entonces decía, esta gripe cutre, no sé qué, ella todo le parecía cutre, porque era como una señora de alta alcurnia que todo le parecía cutre. Entonces, o sea, llorar frente a un doble arcoíris le hubiese parecido el colmo de lo máximo, el Sí. uber cutre. Entonces decía, no, nada, esta gripe cutre. Entonces, bueno, dije, bueno, no murió de una neumonía cutre, murió en un accidente con Pobres destrucción total, como una princesa. Y fin. Qué maravilla. Y el día de mi cumpleaños, o sea, parecía Y de Navidad, novela. claro, sí, sí. Y en Navidad. ¿Un punto de inflexión en tu vida? Un momento que cambiara, que el río se bifurcara. Bueno, el la curso. publicación del nervio óptico definitivamente lo fue. Como yo podría decirlo, bueno, la decisión de autopublicar el libro, pero que probablemente haya empezado antes, uno podría decir, bueno, pero en verdad la decisión de empezar a escribir ese libro y de dejar el diario. Yo durante mucho tiempo, cuando trabajaba en el diario, mi marido, que ganaba poco, lo Un mango. mantenía. Sí, no, igual trabajaba, que tenemos que decir que trabajaba, pero ganaba mal y Era músico. era músico. Y trabajaba de editor en una agencia de publicidad. Pero durante muchos años, digamos, lo banqué yo, digamos, lo pagaba. Sí. Bancar se dice, Sí, ¿no? sí. Ponía la plata yo en la casa. Y en un momento cuando nació mi hija, él me dijo, María, deja el diario, y ahora empecé a escribir, como que fue un poco, creo que fue su impulso. Me dijo, deja el diario, empecé a escribir.
Era un mal momento, acababa de tener a mi hija y después se enfermó, o sea que lo escribí como, fue Ya. todo como caótico, pero ese impulso de dejar de trabajar en el diario y empezar a escribir y durante un año o dos criar a mi hija que recién nacida y cuidarlo a él que se había enfermado, encima pobre, pero en esos años él, digamos, mantuvo la casa. Creo que fueron como años donde el río sí se desvía. O una especie de encrucijada donde tomo por un camino Mm, eh, que me lleva después a publicar el libro y qué sé yo. Pero, mm, supongo que el germen está ahí, mm, en que él me dijera, deja el diario. mm. Y para acabar, un lema que te guste tener presente o que una frase que te digas para animarte o por lo que te guste tener en tu día a día. Em, Tengo muy presente una parábola, creo que es china, eh, que si no la conoces te la cuento, pero que básicamente el bottom line es bueno o malo, quién sabe. Que es una Ah, parábola de un claro, chino en un que pierde el campesino. caballo. Sí, el Justo, que pierde mira, el caballo, justo. sí. Cuéntala, que sí, me gusta Lo voy a mucho. contar mal, pero es la historia de un campesino en un pueblito en China que un día pierde un caballo, entonces se acerca a todo el pueblo y le dice, uy, qué mala suerte, has perdido tu caballo, que era tu única herramienta de trabajo. Y el tipo dice, bueno, malo, quién sabe. Y a la semana llega el caballo, baja de las montañas el caballo y arrastra consigo toda una tropilla de caballos. Entonces el tipo ahora tiene 10 caballos en vez de uno. A los pocos días su hijo, su único hijo, sale a montar uno de estos caballos y el caballo, como un caballo salvaje, lo tira. Entonces se acerca a todo el pueblo y le dice, uy, qué mala suerte, tu hijo se ha roto la pierna, ¿quién va? Ahora, ¿cómo vas a hacer? Y el tipo dice, bueno, malo, quién sabe. Y 24 horas después se declara una guerra en la frontera y todos los hijos varones del pueblo van a la guerra y el chico no va a la guerra. Mm, Y sigue así, con sí. un par de ejemplos más, pero esta idea de que cuando pasa algo, bueno, malo, quién sabe, y que a veces las cosas, el arco de algo, de si algo fue bueno o malo, se termina de ver mucho más adelante. Esa idea como que siempre me anima y siempre, digamos, rara vez veo algo que cuando una puerta se cierra o pasa, o, digamos, algo, no sé, no me sale alguna cosa. Es raro que la vea como algo malo, como que soy, siempre pienso que tengo suerte, aún aunque he tenido bastantes líos en mi vida, o no sé si desgracias no, pero Mm, sí complicaciones, siempre pienso que he tenido mucha suerte y que la suerte existe, digamos. Hay gente que no tiene suerte. Cuando yo salgo a la puerta de mi casa y veo la persona que está buscando en el tacho de basura, mm. y eso ha sido un golpe de dados al nacer, digamos. No dejo de pensar eso. Que como que es muy raro que cuando me pase algo malo piense que sea malo del todo. Mm. Bueno o malo, quién sabe, ¿no? Como las rosas de la patinadora, ¿no? ¿Era bueno o era malo? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Porque por ahí le dieron más premios después y por Claro, ahí, claro. ¿no? Un placer tenerte, María. He disfrutado muchísimo charlando contigo. Era algo que tenía muchas ganas. Yo te digo, eres de mis escritoras favoritas. Lo digo sin ningún tipo de empacho en reconocerlo. Y ha sido un placer tenerte. Que la gente se acerque a tus historias, a tus libros, al Nervio Óptico, a Un puñado de flechas, el más reciente, o La luz negra, que es muy bueno. Y que los que te conozcan, pues sigan leyéndote. Y los que no, que se acerquen sin duda, que les deslumbrará. Muchísimas gracias, Javier, y gracias por insistir.